El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos DC Universe, un canal dedicado al contenido del universo DC, películas, series y demás reseñas. Bienvenidos al canal. Hoy les ofrecemos en el Charlton verso del especial que hemos preparado hoy, el escarabajo azul de Dan Garrett. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, hoy nos toca hablar del primer Blue Beetle original, aunque originalmente habíamos pensado hacerlo en el orden de los primeros portadores del manto. Hemos decidido darle un orden un poco distinto del más popular y el más reciente hasta el original, y para darle la oportunidad a otros videos de personajes de el Charltonverse. En esta ocasión vamos a hablar del personaje de Dan Garrett. Todos conocemos desde los primeros videos de este especial de la miniserie que el Blue Beetle es el nombre que ha heredado varios superhéroes con diferentes habilidades. Por ejemplo, siendo el caso de la ocasión del video, que es Dan Garrett, en la versión original es un arqueólogo que descubre y utilizaría el amuleto del Blue Beetle para poder combatir el crimen, aunque se supone que adquirió ciertas habilidades. Estas habilidades han sido distintas o de alguna manera se han manifestado de manera un poco diferente, tal vez de pronto por el replanteamiento de las historias de la Edad de Oro a la Edad de Plata antes de la compra por DC Comics. En este caso hablaríamos también de un sucesor que él tuvo, que ya hemos hablado, que ha sido Ted Kord, que fue el que tomó el manto de su mentor utilizando artes marciales y artilugios cuando no pudo desbloquear el poder del escarabajo. O sea, a diferencia de lo que ya había hecho Dan Garrett al menos. Pero esto nos lleva a la teoría de que Dan Garrett tampoco en algún momento descubriría por completo el poder. Algo que sí finalmente logró hacer, obviamente, Jaime Reyes, que es el actual Blue Beetle y que va a tener película. Por cierto, vayan a verla, que este es un adolescente que usa el escarabajo para construir un exoesqueleto, uniéndose a los jóvenes titanes y otras encarnaciones en las que ha hecho aparición. Hay que decir que Dan Garrett más tarde sería renombrado como Dan Garrett, con un doble T. Eso sucedió en Charlton Comics, cuando fue creado por Charles Nicholas, apareciendo por primera vez en el Mystery Men Comics volumen 1, número 1, del año de 1939. Bueno, y obviamente pues ya conocemos los orígenes, tanto la versión de este disco del 66, que creó con Ted Kord en Capitanato número 83, y obviamente el de Kate Giffen, John Rogers y Chris Hammer, que aparecieron en Crisis Infinita número 3 del 2006. Y sin más, vamos a comenzar con esta biografía. Comencemos. Continuidad precrisis. Bueno, en esta ocasión pues tenemos que hablar una cosa bastante curiosa con el personaje de Dan Garrett. Pues a diferencia de todos los personajes de Charlton, tuvo brevemente una serie de publicaciones que se hicieron en la editorial Fox, la editorial que también se conoce como Whole Job Publishing, y finalmente Charlton Comics. Las tres editoriales, que son distintas, de alguna manera heredaron los derechos del personaje para publicar las historias posteriores. Pues de acuerdo, antes de estos sucesos se puede decir que existió una especie de tierra llamada Tierra Fox, que era un universo anterior a la crisis en el que el policía Dan Garrett obtuvo sus poderes utilizando la vitamina 2H, convirtiéndose en el primer superhéroe Blue Beetle desde 1939. Pues en este universo, que obviamente daría pasos agigantados en DC para transformarse en lo que vendría a ser la versión de Tierra 4, que sería conocido en el multiverso precrisis de DC. Bueno, de acuerdo a la historia oficial que comparte Tierra Fox y Tierra 4, según esa transición de todas estas editoriales, pues es bastante curioso en este caso, es que Daniel Garrett o Dan Garrett era un oficial de policía que se había convertido en el escarabajo azul con una ayuda de una vitamina conocida como la vitamina 2X, creada por el Dr. Franz. Dan Garrett nació un 6 de septiembre de 1916, y el señor y la señora Michael Garrett crecieron para convertirse en un policía como su padre, un farmacéutico del vecindario llamado Dr. Franz, que creía que Garrett era un hombre muy fuerte de carácter moralista, por lo que le proporcionaría dos mejores inventos: un traje de cota de malla a prueba de balas tejido con una capa de seda y la vitamina 2X, que le aumentó en gran medida la fuerza y la resistencia para Garrett. Esto es más o menos similar al famoso milagro que tenía el propio Terry Slade. Armado con estos artículos, Garrett asumió el disfraz del escarabajo azul durante un tiempo que estuvo en el año de 1940. El Blue Beetle original trabajó con un compañero llamado Sparky. Por cierto, la vitamina le daba fuerza super mejorada, agilidad mejorada, resistencia mejorada, era capaz con el cumplimiento de la ley y obviamente el combate cuerpo a
cuerpo a cuerpo básico, que de alguna manera tanto estas habilidades que ha aprendido siempre se deben a su faceta de policía anteriormente. Como hemos mencionado, el creador es Charles Nicholas para las páginas del cómic Mystery Men Comics, volumen 1, número 1, del mes de agosto de 1939. También se reconoce que esta editorial tuvo posesión antes de pasar a Charlton Comics, en el cual terminaría sus últimos días, o al menos en esa transición que hizo con la otra editorial sindicada, Nature Boy, volumen 1, número 3, del mes de marzo de 1956. Pues se sabe que esta versión de Dan Garrett es la versión original de la Edad de Oro, cuyo origen es drásticamente diferente a su contraparte de la Edad de Plata durante la etapa de Charlton Comics, y curiosamente que se tenía en cuenta el tema de las diferencias ortográficas, aunque en algunos cómics se escriben erróneamente a la versión original como el Garrett con doble T o sin una T, o al menos pues me refiero en el sentido de que se escribía con una T. Si bien esta versión apareció en los cómics de Fox, Future y Hulk Joke, nunca apareció en ningún título posterior de ese cómics. El Dan Garrett actualizado sería en el volumen 3 de Blue Beetle, en el número 1, que sería el que vimos en Charlton antes de darle el paso a Ted Kord. Esta versión de Blue Beetle, incluida la historia y las apariencias correspondientes, se había borrado originalmente a la existencia del colapso del multiverso original en la crisis del 85 al 86 de DC, y luego se restauraría para el renacimiento del multiverso durante la crisis oscura de 2022, aunque se puede haber aparecido en otras versiones del personaje. Esta información no se aplica a sus versiones. Sin embargo, estas historias originales de alguna manera se consideran canónicas para el multiverso pre-crisis. Luego tendríamos justamente la continuidad del personaje de Tierra 4, que si bien no tiene mucha, digámoslo así, continuidad, de alguna manera sirvió para explicar el traspaso del manto a su sucesor, en el cual había hecho una aparición nuevamente en el cómic del volumen 3 de Blue Beetle, del número 1, que se había publicado en el año 1964, que fue una historia escrita por Joe Hill y Bill Fraccio, ¿no? Pues en esta historia Dan Garrett fue un arqueólogo, igualmente se mantenía algunos elementos, y que había descubierto el escarabajo azul mientras trabajaba en la excavación de Egipto. Si bien el escarabajo le delegó habilidades fantásticas y asumió un disfraz como el luchador contra el crimen conocido como Blue Beetle, estas habilidades pueden ser un poquito distintas a las que tenía Daniel Garrett. ¿Por qué? Porque resulta que la versión que tiene Jaime Reyes es completamente funcional a un sistema tecnológico de una raza alienígena, lo cual significa que posiblemente Dan Garrett nunca explotó completamente el potencial del traje. Por lo tanto, Garrett finalmente moriría en acción y fue sucedido obviamente por Ted Kord, el segundo Blue Beetle. A pesar de todo, fue Dan Garrett que en algún momento antes de su muerte fue quien obviamente le entrenó. Obviamente que entre las habilidades que ya hemos mencionado, pues le había dado la fuerza superhumana, que fue una revisión que se hizo con el tema del dispositivo, la capacidad de volar con unas alas, obviamente, y velocidad superior a la velocidad de escape de la Tierra. Le daba invulnerabilidad, sentidos agudizados, proyección de energía con la capacidad de proyectar rayos de sus manos y ojos, y obviamente uno de sus conocimientos es que él era arqueólogo. Como hablamos de una versión actualizada, que es la versión de Dan Garrett, incluida toda la historia y sus apariencias correspondientes, pues ya sabemos lo que sucedió posteriormente. Obviamente, pues hay veces que ha sucedido el tema de la confusión con la otra versión, aunque simplemente es como un reacondicionamiento del personaje. El Dan Garrett de Blue Beetle original, que había publicado Charlton Comics, era considerablemente más poderoso que la versión moderna de Nueva Tierra de Dan Garrett. Obviamente, pues ya cuando DC compró o prácticamente adquirió los derechos de publicación del personaje, Daniel Garrett pues tenía otra versión que se vería justamente en el reboot de la continuidad del universo DC. Más exactamente estamos hablando de la continuidad New Era. Pues aquí Daniel Garrett fue el primer Blue Beetle según la cronología del universo DC, que había luchado contra el crimen con la ayuda de un escarabajo azul que había encontrado en Egipto. Sin embargo, se sigue hablando acerca de los místicos poderes que guardaba el amuleto, y obviamente esto también guarda la relación de la mini tecnología alienígena que no había sido, digámoslo así, activada por completo. Pues resulta que antes de la aparición de Jaime Reyes, en la historia de Dan Garrett, el dispositivo del Blue Beetle, se decía que el faraón Khafre poseía un poderoso artefacto, una estatuilla con forma de escarabajo azul. Con dichos poderes pudo defender a sus seguidores de todo mal. Cuando Khafre murió, el escarabajo fue enterrado con él en su tumba. A lo largo de los años miles
murieron intentando por reclamar el propio trofeo que sería el escarabajo. Pasarían bastantes milenios y siglos y llegaría el año de 1939. Habían pasado 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial, pero en el cual ubicamos al propio arqueólogo Dan Garrett y a su compañero el profesor Louis Rothschild, que habían ingresado a la tumba de Ka-el-Re, convirtiéndose en las primeras personas en llegar al sarcófago del faraón milenario. Encima de la transcripción y del propio sarcófago se encontraba descansando el escarabajo de Ka-el-Re. Mientras Dan y Larry admiraban la estatuilla, comenzó a derrumbarse y las paredes de la tumba se derrumbaron sobre ellos. Cuando Dan intentó salvar a Larry, el escarabajo cobró vida y transformó a Dan en un superhéroe disfrazado. Dan utilizaría su fuerza superhumana recién descubierta para detener el derrumbe, identificándose como el Blue Beetle. Dan sacaría el escarabajo de contrabando del país para evitar que se lo detuvieran y usó los poderes para convertirse en uno de los superhéroes llamados los hombres misteriosos o Mystery Men de aquellas épocas, es decir, de la primera aparición de los primeros vigilantes de la década del 30 y del 40, aunque se sabe poco de su carrera. También estuvo activo después de la guerra de Vietnam formando equipo con Christopher Meade, es decir, con el propio Peacemaker, al menos una vez. Dan se casaría y tuvo al menos un hijo y una nieta llamada Daniel que llevaría su nombre. A su familia se les confió el conocimiento de su identidad secreta. En algún momento, Dan se convirtió en profesor de arqueología y le enseñó la materia en la universidad. Uno de sus estudiantes del propio Dan era el propio genio científico e ingeniero Ted Kord, y los dos formaron un vínculo. Cuando surgió una crisis importante, Ted recurrió a Dan en busca de ayuda. Ted se había enterado de que su tío Harvey Kord tenía la intención de conquistar el mundo y necesitaba la ayuda de Dan para detenerlo. Bueno, esto es curioso porque en la película se ha mencionado de una señora Kord. Es posible que Jarvis venga a ser como ¿cómo lo diríamos en la película? Como el sustituto, o al menos él sería un personaje sustituido por el personaje que va a tener el apellido Kord en la película. Así que tengamos en cuenta este punto. Juntos los dos hombres lograron frustrar los planes de Jarvis, pero solo a costa de la vida de Dan. El Dan moribundo le pidió a Ted que tomase el legado del escarabajo azul y le pasó el escarabajo. El cuerpo de Dan se perdió en un derrumbe posterior. Sin embargo, Ted descubrió que el escarabajo no funcionaría para él y finalmente lo perdió durante la primera crisis en las Tierras Infinitas. Pasaría algún tiempo después de que Ted se estableció como el escarabajo azul. Simplemente Dan regresó aparentemente resucitado por el escarabajo, medio loco y con la intención de luchar contra Ted. Cuando Ted finalmente se enfrentó a Dan, el escarabajo le habló y le ofreció sus poderes si se convertiría en su nuevo anfitrión. Ted rechazó la oferta del escarabajo y convenció a Dan de romper el control del escarabajo sobre él. La forma física del escarabajo se hizo añicos y a Dan se le permitiría morir en una muerte definitiva. El funeral de Dan contó con la presencia de La Pregunta, de Judo Master y Tiger, los primeros que había hecho asociación Dan Garrett, entre otros, lo que se sugiere que Dan también los había conocido en su carrera como superhéroe hasta ese momento. Sin embargo, esas aventuras siguen sin registrarse en algún punto. La nieta de Dan, Daniel, tiene varias de sus notas, aunque falta una buena cantidad. Se dice que Daniel tuvo ciertas rencillas con Ted precisamente por algo que ya habíamos explicado en el video anterior relacionado al escarabajo. Ella también afirmaría este reclamo legal sobre el escarabajo azul. Dado que el escarabajo está adherido a la columna vertebral de Jaime Reyes, ella ha suspendido su reclamo al menos por el momento. Y es curioso que el personaje de Daniel también posiblemente la vayamos a ver en la película de Blue Beetle, pero bajo en otro contexto y con otra respuesta audiovisual del personaje. Por eso hay que tener mucho en cuenta. Bueno, en el caso de Daniel Garrett, pues ya hemos hablado que es la versión un poco más poderosa que las anteriores encarnaciones. Pues es un arqueólogo, combate cuerpo a cuerpo básico, es un pedagogo, implementó de Ted en la universidad como arqueólogo. Entonces, artefactos era el escarabajo de Blue Beetle, capacidad que le otorgaba la capacidad para volar, proyección de energía, fuerza superhumana, resistencia superhumana. Y de alguna manera el disfraz, si bien se podía soportar cierto grado de daño físico, era vulnerable al daño de energía, un hecho que resultó en la muerte de Dan. Antes de revisiones realizadas por Crisis Infinita, se consideraba que Dan Garrett era un personaje de la Edad de Plata. La fecha de debut
que se revisó del personaje corresponde a 1939 y es una historia contada en Buster Gold del volumen 2 en el número 2 post-crisis. Es decir, me refiero a la manera en que se trataba esa confusión que existía de las encarnaciones que se manifestaron en sus aventuras posteriores a la etapa con la editorial Fox y la otra y su salto a la editorial Charlton y de Charlton a la editorial DC. Bueno, hay que hablar también que en la continuidad Prime Year de alguna manera también se ha hecho mención de su pasado y corrobora la existencia del personaje. Pues este personaje se hizo mención en tanto en su primera aparición como en su respectiva mención de la muerte, pues se fue en el volumen 9 de Blue Beetle y en el número 4 que se publicó en el 2017. Obviamente pues acá se hace mención de que Dan Garrett no solamente fue el Blue Beetle original, sino que en la continuidad Prime había sido enviada una misión por el gobierno de los Estados Unidos para encontrar en General Electric en Nanda Parbat, y aunque la misión fue un éxito, Ramakrishna le borró la memoria de ese evento, que solamente es como el único flashback de dicha historia. Pues de resto se conocen las mismas habilidades y poderes, y obviamente hay que decir que el primer Dan Garrett, por cierto, y hay un dato extra, que la participación de Will Eisner, el gran Will Eisner, al menos en la versión original, el de la editorial Fox, también colaboró en la creación el propio Will Eisner. Y en la continuidad Premier, bueno, aquí ya de alguna manera fue traído de vuelta por Kate Giffen, el mismo creador de Jaime Reyes, y por el equipo que hizo con Scott Collins en los New 52. Versiones alternativas. Bueno, Dan Garrett también tiene algunas versiones alternativas. Bueno, tanto en la versión pre-Nuevo 52 como Nuevo 52, una copia del universo de Charlton Comics o Fox Syndicate, como lo quieran llamar, bueno, digámoslo así. Curiosidades que se otorgan al personaje que tuvo en propiedad al Blue Beetle, y es que resulta que en la continuidad de los cómics de 52, la maxi serie, que eran 52 números semanales que se publicaron durante el 2006 a 2007, pues se conoció gracias al último número que Blue Beetle, de alguna manera en la versión de Daniel Garrett, volvió a existir pero en un universo aparte, es decir, Tierra 4, tanto pre como post Nuevo 52. Al mismo tiempo, el que conocimos en los Nuevos 52 fue en el cómic del multiverso Pax Americana número 1 de enero de 2015, y que restauraba algunos conceptos que se daban en los cómics pre-crisis. Al mismo tiempo, pues también conocemos una versión que surgió en la serie, o al menos a manera de flashback, en la serie de Justicia Joven, en lo que originalmente se le conocía anteriormente como la Tierra 16 pre-Nuevo 52. Obviamente también tenemos que ir a la Tierra 19, donde existe una versión que apareció en el cómic Cuenta Atrás para Crisis Final, en la búsqueda de Ray Palmer, Ciudad Gótica, Luz de Gas, volumen 1, número 1, que se publicó en enero de 2008. En esta continuidad no solamente era un arqueólogo, sino era un destacado egiptólogo del Museo de Historia Natural de Ciudad Gótica, y poseía el escarabajo de Blue Beetle, pero aún no había aprovechado el verdadero poder para ese artefacto, pero aún no se había aprovechado obviamente el uso de este mismo. Sin embargo, fue el que utilizó como símbolo para aparecer como el escarabajo, dando a entender que en el universo de Luz de Gas también existían también otros héroes. En este caso, él aparecería ayudando a Batman a resolver frecuentes ataques de una gran criatura que parecía un murciélago llamada el Man-Bat, un hombre murciélago, que amenazaba a Ciudad Gótica durante las noches. Después de que los dos héroes se encontraron, los viajeros del más allá, o los desafiadores del más allá, o los retadores del más allá, como lo quieran llamar, mientras se habían encontrado con el hombre murciélago, Daniel informó a los Challengers que Ray Palmer lo había visitado de la Tierra, pues obviamente principal, y que se había marchado días atrás mencionar que se había preparado para lo peor que vendría con los eventos de pre-crisis final. Blue Beetle y Batman, que se habían unido a los Challengers para tener al Man-Bat, en la noche siguiente Daniel y un grupo buscaron en la ciudad y encontraron un enjambre de Man-Bats. El grupo lucharía contra las criaturas, pero pronto se descubrió que los Man-Bats eran parte de Kyle Rayner debido a su anillo de Green Lantern, que había sido mordido por un demonio, y en la realidad anterior, es decir, la famosa Tierra 43, que los Challengers habían visitado anteriormente, por lo cual los Man-Bats que poseyeron lo habían convertido en una monstruosa criatura parecida a un vampiro. Por sugerencia del Monitor Bob, Daniel utilizaría su poder mágico de su escarabajo para curar a Kyle, purgando la esencia vampírica de su anillo,
y volviéndolo a la normalidad. Después de resolver el caso con Bad Blue Beetle y Batman se despidieron de los Challengers. Cuando los Challengers se fueron, Daniel y Batman se preguntaron acerca de viajar por el multiverso, por lo que Daniel respondió sugiriéndoles que podía haber descubierto eso en algún momento en el futuro. Bueno, obviamente aquí las únicas habilidades que se caracterizan del escarabajo, o sea, del dispositivo de este Daniel Garrett, es que posee el poder para curar y para crear arte, o por lo menos para atraer la magia. También conocemos a otra versión alternativa que surgió en la Tierra 39 pre-Nuevo 52. Se le vería como una versión dentro de la miniserie Cuenta Regresiva para Crisis Final Arena, en donde Daniel Garrett se había unido al escarabajo convirtiéndose en el Blue Beetle. En esta versión Daniel Garrett sí logró activar por completo el poder, que al igual que el joven Blue Beetle Jaime Reyes, esta versión juvenil de Daniel Garrett se había unido al escarabajo, donde este había sido reclutado a la fuerza por Monarca para sus batallas en la arena de batallas multiversal en su búsqueda de un equipo de ataque contra la guerra que tenía contra los propios monitores. En la prisión satélite del Monarca, Daniel estaba incómodo con su contraparte, el escarabajo, quien estaba conspirando con su inteligente escarabajo azul para algo terrible. Esta conspiración se había revelado. Cuando los Blue Beetles son enviados a la arena, el escarabajo de Daniel le abandonó y se unió al escarabajo de su compañero Colmena, dejando a Daniel despojado de sus poderes y armadura, permitiendo que el escarabajo mate, devorándole y desnudándolo en plena pelea como si fuese un esqueleto. También encontramos en el Elseworld la Sociedad de la Justicia de América, la Edad de Oro. Aquí en esta continuidad Daniel Garrett es miembro de los llamados héroes, los hombres misteriosos o los Mystery Men, que habían actuado como Blue Beetle en el caso de Daniel durante la época previa y obviamente en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuya aparición fue en el número 4 del Elseworld Edad de Oro del mes de mayo de 1994. En 1950, según la historia cuenta, asistió a la manifestación de Washington DC, donde todos los superhéroes disfrazados debían aparecer por decreto presidencial para poder mostrar su lealtad. Durante el mitin, Joan Day, mejor conocida como Miss América, expuso públicamente a Tex Thompson como ultrahumanidad e intentó exponer a Dynaman como Adolf Hitler en el cuerpo de Daniel Dunbar cuando era ultrahumanidad, cuando este hizo que Robert Crane, el primer Robotman original, no el Robotman de Cliff Steele, le silenciase y asesinase en público. Acá vemos el hombre ahora, Rex Tyler, que había reemplazado a Joan Day como tal en la exposición de Thompson y Dunbar, por lo que provocó que Dynaman mostrase sus verdaderos colores y atacara a los diversos superhéroes presentes, incluido el propio Dan Garrett. No se sabe qué tan involucrado estuvo en la batalla con Dynaman o si este sobrevivió. Como les decíamos, esta versión del personaje es nativa de la serie de historietas de los Elseworlds, la Sociedad de la Justicia de América, la Edad de Oro, y aparece apenas simplemente como un cameo. Asimismo existen otras apariciones. Bueno, tenemos en cuenta que al menos en el caso de Daniel Garrett, ya hemos contado que incluso existe una versión de sí mismo que existe en Tierra 3 que se vio en Frontera Infinita, que utiliza esa versión, digamos, es una versión super villana. Al mismo tiempo, Daniel Garrett se ha hecho mención que ha aparecido al menos no solamente en New Earth, sino que también tiene una contraparte en diferentes medios. Por ejemplo, se encuentra los ya mencionados Blue Beetle de los Elseworlds, y al mismo tiempo aparece como miembro de un equipo llamado, que en este caso es como lo que hemos mencionado, los Mystery Men, aunque son como diferentes variaciones. Bueno, en otros medios sí se sabe que Dan Garrett tuvo apariciones en Batman el Valiente, quizás en la serie Young Justice. De resto pues simplemente son basándose en las versiones posteriores que se han adaptado de Blue Beetle en la televisión y en los videojuegos. Sin embargo, serían las dos únicas menciones del personaje de manera formal en la versión de la Edad de Oro. Y bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Dejen like, suscríbanse y comentan y díganos qué les pareció. Yo soy Black Hawk y a continuación los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitch, en Twitter, y todas las menciones de estas redes sociales han aparecido en la descripción del video, así mismo que ustedes las van a encontrar en pantalla. Yo soy Black Hawk y me pueden seguir en mis canales de YouTube: Archivos DC Juniors, que es este canal principal; Archivos Marvel, eso no hace más Star Wars; Archivos de CW by Black Hawk; Memoria Alpha, Archivos Star Trek; y Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk de DC y nos vemos en otro video. Chao, chicos, transmisión fuera. Y bien, mis amigos,
Cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @archivosmarvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que son palabras, y archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok. Memoria Alpha, archivos Star Trek y archivos motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. Es más, todos me pueden encontrar como archivos DCU @c.im, en Twitter como archivos DCU, archivos DCU Plus y archivos motor, en Twitch como archivos DCU, archivos DCU Plus, en Patreon como archivos DCU, en Facebook como archivos DCU Universe, archivos Marvel 616 Master Star Wars, archivos DCU oficial, en Fandom World archivos DCU, obviamente en TikTok como archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como archivos motor y aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como archivos DCU y archivos DCU Plus, en Spotify en el podcast del debate del archivista. En Discord, pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram, y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que llama linkatr.ee//by-Black. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks, así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video. Ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video, tradición fuera.